En este vídeo vamos a resolver el examen de matemáticas que ha salido en 2022, mayo 2022. En este vídeo solo vamos a ver el tipo test. En el ejercicio 1 nos dicen, para todo par A, B de matrices reales n por n, arbitrarias, ¿qué es lo que se cumple? Nos están dando dos identidades notables, ¿vale? Este ejercicio salió muy parecido, casi el mismo, en el tipo test de 2020. Recordemos esta identidad notable, ¿vale? Tenemos varias, pero recordemos las dos identidades notables más importantes. Cuando tenemos dos monomios sumándose o restándose al cuadrado, esta identidad notable es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más o menos 2 por A por B. 2 por el primero por el segundo, ¿vale? Y la siguiente identidad notable es que A más B por A menos B, es decir, lo mismo pero con signos contrarios, es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Vale, ¿y esto por qué se da? Pues porque es lo mismo, esto es con números o con monomios, ¿vale? Es lo mismo multiplicar 1 por 2 que 2 por 1, por ejemplo, ¿vale? Entonces al final acaba quedando esto. Pero vamos a comprobar si con matrices ocurre lo mismo. ¿Por qué? Pues porque hay una propiedad muy importante que debemos recordar. En matrices no es lo mismo A por B que B por A, no es lo mismo esta matriz por esta que esta matriz por esta. Es muy importante el orden en la multiplicación, ¿vale? Entonces vamos a aplicar esto para comprobar que realmente no se cumple esa igualdad, ¿vale? Si lo ponemos así, esto es multiplicar todo por todo, es decir, A por A más A por menos B más B por A más por menos B, es decir, menos B, B por B menos B al cuadrado, ¿vale? Y entonces, pues generalmente como estas dos propiedades, normalmente los números son conmutativos y da igual el orden en cómo se multipliquen, normalmente esto se nos va y por tanto nos queda A al cuadrado menos B al cuadrado. Pero en este caso estamos con matrices y esto no es lo mismo, por tanto no se cumple esa igualdad, ¿vale? Y aquí en este caso pues tampoco, esta igualdad, si veis la propiedad de la identidad notable tampoco tiene nada que ver, no se cumple ninguna de estas dos. Por tanto, la solución correcta es la C. En el ejercicio 2 nos dicen para toda matriz A real de 2 por 2 arbitraria, ¿qué es lo que se cumple? ¿Vale? Entonces tenemos que A al cuadrado es igual a A, entonces A a la cuarta es igual a A. O si A es simétrica, entonces se cumple que A al cuadrado es igual a A. Vamos a comprobar las dos. Si nos dicen que A al cuadrado es igual a A, vamos a ver cuánto vale A a la cuarta. A a la cuarta es 2 veces A al cuadrado. Ya sabéis que las potencias de las matrices se deben de resolver separándolas, ¿vale? Factorizándolas. Entonces nos dicen que cada una de estas vale A. Por tanto, esto es A y esto es A. Así que nos queda A por A. Y A por A es A al cuadrado. Y resulta que A al cuadrado es igual a A. Nos lo ha dicho el enunciado. Por tanto, A a la cuarta sí cumple que es igual a A. Vale, con esto tendríamos suficiente y no sería necesario que hiciéramos la B, pero vamos a comprobarla también. Este sería el apartado A. Vamos a comprobar el apartado B, que si la A es simétrica, entonces A al cuadrado es igual a A. Bueno, nosotros sabemos que cuando una matriz es simétrica, es igual esa matriz a su traspuesta, ¿vale? Entonces, A al cuadrado es A por A. Y si A es A traspuesta, aquí tenemos AT y aquí tenemos AT, esto nos queda la traspuesta por la traspuesta. Es decir, si esto lo multiplicamos, ¿vale? Sería A igual a 2T. Por tanto, no se cumple en ningún caso que A elevado a 2T sea igual a A o que A al cuadrado sea igual a A, ¿vale? Aquí no se cumple. Por tanto, la solución correcta es la A.
En el ejercicio 3 nos dicen toda matriz A arbitraria se cumple. Esta es teoría totalmente esta pregunta, ¿vale? Entonces nos dicen que el rango de A es el número de filas no nulas o que el rango de A es igual al rango de menos A. Vale, no es correcto, ¿vale? Porque, por ejemplo, podríamos tener una matriz, me la invento. Por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que si tenemos dos filas iguales, ya el rango 3 no es, ¿vale? El rango será 2. Entonces, el rango no es el número de filas no nulas. Aquí no tenemos ninguna fila nula. Esto realmente hace referencia a Gauss, ¿vale? Al cálculo del rango mediante Gauss, que sí que es cierto que cuando hacemos este triángulo todo ceros, entonces miramos cuántas filas nos han quedado nulas para ver cuál es el rango, ¿vale? Pero eso es una vez hemos realizado ese método de Gauss, no es en la matriz original. Pero vamos a ver, aquí sí que ocurre eso, ¿vale? Si esta es la matriz, el rango de menos A, y volvemos a menos A significa que lo multiplicamos todo por menos 1, ¿vale? Como veis, si seguimos teniendo, es totalmente igual, pero todo multiplicado por menos 1, seguimos teniendo esas dos filas iguales y por tanto aquí también este rango es 2 y este rango es 2, sigue siendo el mismo, ¿vale? O sea que una matriz multiplicada por totalmente toda por menos 1, opuesto, signo opuesto, vamos a seguir teniendo el mismo rango. Por tanto, la opción es la B. En el ejercicio 4 nos dicen que tenemos esta matriz, cosenos y senos, con un parámetro desconocido pero que pertenece a un número real y nos dicen que cuál es el rango para los valores de alfa. Vale, sabemos que para los valores de alfa lo que tenemos que hacer es sacar el determinante igual a 0. Vale, entonces coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa y coseno de alfa. ¿Vale? El determinante se multiplica en cruz, ¿vale? Coseno por coseno, coseno al cuadrado, menos seno por menos seno, ¿vale? Más por menos es menos y ya tenemos otro menos delante, así que se convierte en más, ¿vale? Y entonces, si os acordáis de las propiedades trigonométricas de una de tantas de ellas, coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Por tanto, valga lo que valga este valor, este ángulo, sea cual sea su valor, jamás va a dar 0, esta identidad trigonométrica. Nunca, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que este determinante siempre va a ser distinto de 0. Es un determinante de 2 por 2, ¿vale? Y sabemos que ese 2 siempre va a ser el rango máximo de la matriz. Y por el método de determinantes, si el determinante más grande es distinto de 0, el rango de esa matriz es su rango máximo, ¿vale? Entonces, la solución correcta es la B. Vale, aquí nos dan dos planos, nos dan pi y pi', y nos piden cuál es la recta intersección de estos dos planos. Tenemos que saber que una recta intersección entre dos planos está formada, voy a poner pi1 y pi2, ¿vale? Para no confundirnos. Una recta intersección entre dos planos está formada por los dos planos. Por tanto, 2x más y más z igual a 1. En ecuación general la tenemos. Y menos z igual a 0, ¿vale? Entonces aquí nos están dando una ecuación vectorial y aquí supuestamente una ecuación continua, ¿vale? Aunque yo ya veo así de primeras que esto no es correcto, ¿vale? Porque aquí tenemos un 1, nos falta ahí una z y no sé, y no es correcta esta, y se está multiplicando, no sé. Vamos a hacer el ejercicio y veréis. Lo primero, la tenemos en general, la pasamos a paramétrica. ¿Cómo? Pues primero hago una reducción, ¿vale? Porque tenemos tres incógnitas. Vamos a restarlas, por ejemplo, ¿vale? 2 menos 1. Realmente podríais sumarlas o restarlas y os iría una de las dos, da igual. 2 menos 1 es 1. 1 menos 1, 0. Y 1 menos menos 1, cuidado con los signos, es 2. 2z y 1 menos 0, 1. ¿Vale? Entonces,
La ecuación que nos ha quedado es x más 2z igual a 1. Vale, le damos el valor de lambda a una de las dos. Yo se lo doy a la z, así para que cuando lo despejemos se nos vayan las fracciones. Si lambda es igual a z, ¿cuánto vale x? Pues valdrá 1 menos 2z o menos 2 lambda, lo mismo es. Vale, y entonces, teniendo estos valores de x y de z, pues sustituimos aquí, por ejemplo, en la segunda. Que esto sería menos x más z. Lo que nos queda, menos 1 más 3 lambda. Es decir, la ecuación paramétrica de la recta x es x1 menos 2 lambda y menos 1 más 3 lambda y la z lambda. Vale, aquí ya podemos sacar ese punto y ese vector. Es decir, el punto de R es 1 menos 1, 0. Y el vector, que es lo que acompaña al parámetro desconocido, es menos 2, 3, 1. Como vemos, el vector sí nos coincide, menos 2, 3, 1, pero el punto, este que hemos sacado, no nos coincide. Ahora, la pregunta es, ¿por eso directamente esta recta ya no forma parte, ya no es la intersección del plano? No. ¿Vale? O sea, porque hay puntos infinitos dentro de una recta, por lo tanto, lo que tenemos que ver es si este punto que nos están dando, si forma parte de esta ecuación, ¿vale? De estos planos. Por tanto, lo que comprobamos es que el punto menos 1, 2, 1, que es el que nos dan, pertenezca a la recta R. ¿Cómo? Pues sustituyendo estos valores, ¿vale? En x, en y y en z. Es decir, esta es la x, menos 1, es igual a 1 menos 2 lambda. Aquí lambda nos sale, si la despejamos, menos 1 menos 1 menos 2, lambda es igual a 1. Vale, si perteneciera a esta recta, nos tiene que salir el mismo valor de lambda en los tres valores. Sustituimos el 2 en la y. Y aquí nos sale, este menos 1 pasa sumando, 3 igual a 3 lambda, también nos sale 1. Y si sustituimos este 1 en la z, pues también nos sale lambda igual a 1. Por tanto, este punto sí pertenece a la recta. Y como el vector sí lo habíamos sacado y sí coincide, la solución correcta es B. En el 6 nos dicen, para todo par de vectores ortogonales, es importante que este dato que nos han dado, ¿vale? Nos dicen que U y V son ortogonales, quiere decir perpendiculares entre sí, 90 grados. Si si alfa es el ángulo que forman U y U menos V, cuidado, no entre U y V, sino U y U menos V. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Vale, nosotros sabemos cuál es la fórmula, ¿vale? La fórmula del coseno del ángulo es igual, entre dos vectores, es igual al producto de los dos vectores, el módulo, realmente, partido el módulo, el producto del módulo de cada uno de ellos. ¿Vale? Esta es la fórmula general. Entonces vamos a aplicar propiedades para ver cuál de las dos opciones puede ser. Vale, aquí nos han puesto dos rayitas, es lo mismo que una, es el módulo. Vale, vamos a ver primero el numerador. Voy a resolver por una parte ese numerador. Vale, entonces, aquí aplicamos la regla conmutativa de las matemáticas, ¿vale? Es decir, U por V menos U por V. U por U es U al cuadrado menos U por V. Esto sería el numerador, pero claro, tenemos en cuenta que si son ortogonales, ¿qué significa si son ortogonales? Que su producto escalar es igual a 0. Por tanto, en el numerador nos queda U al cuadrado. ¿Vale? Eso ya por un lado. Y luego el denominador por otra parte. Yo lo que voy a resolver es esta parte, solo este trocito, que es lo que me interesa.
¿vale? A mí me interesa este módulo. Entonces, tenemos que saber una propiedad que nos dice que la resta o la suma de esto al cuadrado es lo mismo que esto por esto, ¿vale? Y esto pues también podemos resolverlo, es decir, esto es un producto notable, ¿vale? Entonces, u por u al cuadrado, menos u por v, menos v por u, más v cuadrado, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con dos vectores que son perpendiculares entre sí es que estas dos se nos van, ¿vale? Multiplicarlos entre sí, da igual el orden, pero multiplicarlos entre sí, un producto escalar, dos vectores que son perpendiculares nos da 0. Por tanto, esta operación nos queda u al cuadrado más u al cuadrado, ¿vale? Entonces, cuidado, aquí lo tengo al cuadrado, lo he elevado al cuadrado para hacer toda esta propiedad y aquí no. Por tanto, ahora voy a sustituir y vamos a ver qué es lo que pongo. El numerador me ha dado solo u al cuadrado. Vale, me estoy comiendo lo de los módulos, pero bueno, hay que escribirlo, ¿vale? Y abajo tenemos u por, cuidado, esto es la raíz cuadrada, ¿vale? La raíz cuadrada de u por v todo al cuadrado, ¿vale? Que es lo que yo quiero, elevarlo al cuadrado para que me quede solo esto. Entonces, fijaos que aquí tenemos lo mismo, nos podemos quitar este de aquí y este de aquí y por tanto nos queda u partido u por v, ¿vale? Ay, u más v, perdón, esto es un más, ¿vale? U más v. Vale, entonces, esto es con el coseno de alfa. ¿Y si ahora hiciéramos el coseno al cuadrado? Sería elevarlo todo al cuadrado, ¿vale? Entonces tendríamos u al cuadrado partido u al cuadrado más v cuadrado. Vale, entonces la respuesta correcta es la B. En el 7 nos dan una recta en el espacio, nos dan una ecuación continua y nos dicen qué pasa por este punto y tiene este vector director, ¿vale? Entonces, podríamos hacer directamente comprobar cuál de los dos puntos pertenece a la recta y ya está. Es fácil de todas formas sacar de aquí el punto de la recta, es, cuidado con los signos, menos 3, menos 1 y 0, y el vector es menos 2, 3, menos 1, ¿vale? Entonces, el vector, bueno, pues sí, menos 2, 3, menos 1 es el del apartado A, pero este punto que nos dan no coincide con el nuestro. Nos ocurre exactamente igual que en el ejercicio anterior, que tenemos que comprobar si este punto forma parte o pertenece a esta recta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues podemos pasar la recta a paramétrica, ¿vale? Que es fácil teniendo ese punto y ese vector. Es menos 3 menos 2 lambda y es menos 1 más 3 lambda y z es igual a menos lambda, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a sustituir ese punto de x, y z, ¿vale? Entonces, comprobamos el punto 3, 1, 0 que pertenezca a esta recta. Vale, entonces sustituyo, por ejemplo, la x, sustituyo el 3 y aquí me sale, este 3 pasa sumando, por tanto 3 más 3, 6, entre menos 2 nos da menos 3. En la y sustituyo el valor de la y, 1 menos 1 más 3 lambda. Vamos a comprobar que la lambda nos dé exactamente lo mismo, ¿vale? Este menos 1 pasa sumando, por tanto es 2 partido 3. Ya no sería necesario sustituir la z, ¿vale? Pero si queréis, bueno, pues lo podéis comprobar, ¿vale? Lambda 0. Entonces, como veis, no pertenece, ¿vale? O sea, ese punto
no pertenece a la recta R y por tanto esta no es una solución válida. La solución correcta es la C. En el ejercicio 8 nos dicen la distancia del punto 2, 4, 1 a la recta. Vale, nos piden la distancia de un punto a una recta. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el punto de esta recta, que es 2, 3, menos 1, y el vector de esta recta, que es 1, 2, 1. Vale, y entonces vamos a calcular la distancia de un punto a una recta. Tenemos la fórmula, que es el producto vectorial, el módulo de este producto vectorial de este vector y de este punto que no lo hemos sacado. Vale, recordemos, bueno, ahora lo sacaremos, dividido entre el módulo del vector de la recta. Vamos a sacar primero este módulo, que recordemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto es 6, ¿vale? 4, 5 y 6. Vale, y ahora necesitamos ese dato PPR, este vector director. Recordemos que se saca restando esos puntos. Vale, final menos inicial. Es decir, 2 menos 2, 3 menos 4, menos 1, menos 1. Y ahora vamos a sacar aquí aparte ese producto IJK, producto vectoriales con los tres ejes coordenados, ¿vale? Y luego poniendo primero el vector, que es 1, 2, 1, y el vector que hemos calculado, PPR. Vale, todo esto nos sale, multiplicamos en diagonal. Vale, esto nos sale menos 3, 2, menos 1, ¿vale? Los valores de I, J y K. Entonces hacemos ese módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. 3 cuadrado más 2 cuadrado más 1 cuadrado, dividido en el módulo que ya lo habíamos sacado, el de la recta, que es partido raíz de 6. Vale, y esto nos sale raíz de 14 partido raíz de 6. Y si esto lo ponéis en la calculadora, nos sale aproximadamente 1,53. Es decir, mayor que 1, solución la B. En el ejercicio 9 nos dicen, consideremos la curva formada por I igual a F de una función cualquiera. Si la pendiente no está definida en algún punto de la curva, no existe la tangente en dicho punto, o si la tangente a la curva es horizontal en un punto A, f de A, y f es derivable en A, entonces f' de A igual a C. Aquí esto es totalmente teórico, es muy fácil, ya de simple vista ya deberíais de saber qué es esto, si os sabéis la teoría. Tenemos que saber, ya con esto nos da la pista, ¿vale? Una función derivada en un punto que nos dé igual a 0 significa que se obtiene una recta horizontal, ¿vale? Esto es teoría. Entonces, sabemos que si sustituimos un punto en una derivada y la igualamos a 0, nos vamos a obtener esa recta horizontal. Entonces, es el ejercicio B. ¿Vale? El apartado A, si no está definida la pendiente, no existe tangente. No es cierto, ¿vale? Porque no siempre va a ser verdad. Si no tenemos la pendiente definida, no significa que no exista tangente. ¿Vale? Simplemente esto. En el ejercicio 10 nos dicen que el área de la región limitada por esta función, donde A siempre es mayor que 0, para que obtenga un valor de 36 unidades, esa área, ¿cuánto tiene que valer A? Entonces, pues vamos a calcular el área. Primero, para calcular el área de esta función, tenemos que sacar esos valores de corte con el eje X, ¿vale? Para saber cuáles son los límites de integración. Entonces, aquí nos sale que sacamos un factor común y tenemos que x es igual a 0
y que x es igual a a, ¿vale? Y entonces sabemos que a tiene que ser siempre un valor mayor que 0. Y esto es importante simplemente para saber cuál es b y cuál es a, ¿vale? Sabemos que en una recta, cuando tenemos a y b, que son los dos puntos donde esa función va a cortar, ¿vale? La a siempre es el número más pequeño, el que más hacia la izquierda está. Por tanto, en este caso será el 0. Hacemos esa integral, ¿vale? Recordemos, aquí va la b y aquí va la a. Que no es la a que nos están dando, es que yo, si queréis, lo llamamos alfa y si no nos confundimos, ¿vale? Y entonces aquí tenemos que poner siempre el valor más grande, es decir, esa alfa, y aquí en la a tenemos que poner el valor más pequeño, que es el 0, de esta función. La tenemos que integrar, es bastante sencilla. Y la integramos dentro de esos dos valores, ¿vale? Que yo a esto lo he llamado alfa, recordadlo. Vale, y aquí pues aplicamos la ley de Barrow, que es la función en b menos la función en a. Es decir, ¿vale? Primero sustituimos el b. Si aquí le sustituimos alfa y alfa, ¿vale? Esto es una a, un alfa. Entonces, multiplicando esto sería el cubo, ¿vale? Y si esto hacemos esa operación, nos sale bueno, si lo queréis poner de otra forma, sería 1/6 de alfa al cubo, ¿vale? Nos dicen que el área tiene que valer 36, este es el área. Por tanto, 36 igual a alfa al cubo partido 6. Este 6 pasa al otro lado multiplicando y por tanto nos sale 36 por 6, son 216. Esa raíz cúbica de 216 es igual a 6. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Vale, nos dan una función y nos piden si tenemos un máximo o un mínimo. En este caso, lo que tenemos que hacer primero, los máximos y los mínimos se encuentran en la primera derivada igual a 0. Por tanto, tenemos que hacer la derivada de esta función. Vale, la podríais separar. Quiero decir, para no hacer la derivada de la división, ¿vale? Podríais hacer esto y derivar cada una por separado, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría la derivada de esto, recordemos la derivada de e, es igual a e elevado a u por u', ¿vale? Como u es 1, la derivada es, como u es x, la derivada es 1, por tanto nos quedamos exactamente igual, la derivada es esto. Aquí es exactamente igual, y en la segunda, bueno, la derivada es menos 1, por tanto aquí nos queda un signo menos. ¿Vale? Esta es la derivada. Si la igualamos a 0, tenemos que sacar ese valor de x. Entonces, esto lo podéis volver a convertir aquí, ¿vale? En una sola fracción, si lo veis mejor. A ver, ¿dónde lo pongo? Lo pongo aquí. Este 2 pasa multiplicando al otro lado y se nos va. Entonces nos queda esto. Vale, si queréis, esta e pasa al otro lado para convertirla positiva, y además voy a convertirle también ese exponente en positivo, voy a hacer esta inversa. Ahora esto sube multiplicándose y me queda esto por esto igual a 1. Vale, eso es, continúo aquí abajo,
esto por esto se suman los exponentes, e elevado a 2x es igual a 1. Y ahora ya con una única e hago la inversa del logaritmo de e para que se me vaya. Y por tanto, aquí tengo que poner también el logaritmo en los dos lados, que no se nos olvide. Y el logaritmo de 1 es 0, por tanto es x es igual a 0. ¿Vale? De todas formas, ese valor nos lo daban. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que es un mínimo o que es un máximo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se comprueba siempre en la primera derivada, por ejemplo en menos 1 y en 1. Sustituimos aquí 1 y menos 1 y veréis que este lado sale negativo y este positivo. Por tanto, este 0 es un mínimo. La respuesta correcta es la B. En el ejercicio 12 nos sale una integral que veis que es muy larga y bastante compleja, que está definida en un intervalo, ¿vale? Entonces, esta integral no la podemos resolver con la calculadora porque los números son muy grandes, ¿vale? Se va a volver loca. Seguramente lo meteréis en la calculadora y os va a dar error. Entonces, si probáis a poner números más bajitos, no estos, sino por ejemplo, integrarla entre 1 y menos 1 o entre 2 y menos 2, veréis que con números bajitos os va a dar ese resultado igual a 0. ¿Vale? Esto es debido principalmente porque esta integral está definida en un intervalo simétrico, ¿vale? Como veis aquí, pi medios y menos pi medios. Un intervalo simétrico es aquel que está definida en los mismos puntos, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, ¿vale? Esto quiere decir, pues no sé, aquí tenemos menos b y aquí tenemos b, ¿vale? Y esta función pues va a estar definida, no me sale muy bien el dibujo, pero bueno, que va a estar así definida, ¿vale? Se va a anular entre sí. Entonces, esto se debe a que esta integral definida por este intervalo simétrico es una función impar, ¿vale? Como es el seno. Entonces, nosotros sabemos que el seno es una función impar. El coseno es par, pero el coseno este está dentro del ángulo del seno, ¿vale? Podéis comprobarlo estudiando la simetría de la función, pero realmente se ve a simple vista. Si aquí tenemos un exponente elevado a un valor positivo, esto es una función par. Si lo multiplicamos por una función impar, como sabemos que es el seno, ¿vale? El seno siempre es impar, entonces lo que obtenemos de esta multiplicación, voy a poner aquí impar, lo que obtenemos es par por impar, impar, ¿vale? Esto es como hacer más por menos, menos. Entonces, sabiendo que el resultado es una función impar y que integrar esta función impar dentro de un intervalo simétrico implica un resultado igual a 0, ¿vale? O sea, aquí tenemos a menos a, esto es 0, sí o sí, ¿vale? Lo podéis probar en las calculadoras con números muy bajitos. Con números altos como este no, porque os va a dar error, ¿vale? Y esto puede confundir, porque si la habéis metido en la calculadora así, pues os puede dar error y podemos decir, vale, pues no existe esta integral y es ninguna de las otras dos, pero no es correcto. El resultado correcto es que es igual a 0, ¿vale? Y por tanto, la solución es que va a ser menor que 1. Este es un ejercicio de aplicar totalmente las propiedades de las integrales. Vale, en el ejercicio 13 nos dicen que se tiene un conjunto de bolas azules y bolas rojas en una bolsa. En total hay 25 bolas, se saca una de ellas al azar y se sabe que la probabilidad de que sea roja es P y de que sea azul es 4P. ¿Cuántas bolas azules hay en la bolsa? Vale, entonces nos dicen que la probabilidad de que sea roja es igual a P. La probabilidad de que sea azul es igual a 4P. Entonces, voy a llamar, no sé, me hago aquí una leyenda, la X es el número de bolas rojas y la Y es el número de bolas azules, ¿vale? Entonces nosotros sabemos por la ley de Laplace que una probabilidad es igual al número de casos favorables partido de los casos totales. Por tanto,
la probabilidad de que sea roja será igual en los casos favorables, que no sabemos cuánto es, partido los casos totales. Y lo mismo con la probabilidad azul. La probabilidad de que sea azul, casos favorables, partido 25. ¿Vale? Entonces, pues aquí nos queda que x es igual a 25p y la y es igual a 25 por 4p, es decir, 100p, ¿vale? Bueno, y nos dicen que cuántas bolas azules tenemos, es decir, que lo que queremos calcular es la y. Entonces, pues no sé, despejamos de aquí, tenemos esta ecuación, la voy a poner aquí otra vez, que nos quede clara. ¿Vale? Lo que queremos es obtener este valor de y. También tenemos otra ecuación, que es que el número total de bolas son 25, ¿vale? Todas las rojas y todas las azules son 25 bolas. Por tanto, de aquí nos sale también una tercera ecuación, que es x más y igual a 25. Lo que voy a hacer es sustituir estos dos valores aquí. Es decir, la x son 25p, la y son 100p igual a 25. Podemos sacar esto, 125p igual a 25, y nos sale que p es 1/5. Entonces lo que nosotros realmente queremos saber es cuánto vale la y, no la probabilidad, ¿vale? Entonces y será igual a 100 por 1/5. Queda 20. Por tanto, es menor de 21, pero mayor de 15. En el ejercicio 14 nos dicen que hay una moneda trucada en la que la probabilidad en 2 lanzamientos obtengan 2 caras es de 0,16. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 cruces? Bueno, el dato que nos han dado es la probabilidad de 2 caras, es decir, probabilidad de cara y cara. Recordemos que eso es una intersección y significa una multiplicación, ¿vale? Probabilidad de cara y cara, esto es 0,16. Vale, entonces lo que queremos obtener es la probabilidad de 2 cruces, es decir, lo contrario de la cara. De aquí podemos sacar cuánto es c, es decir, esto es c al cuadrado igual a 0,16. Por tanto, la probabilidad de c es la raíz cuadrada de 0,16, que es 0,4. Voy a poner a la c cara y al más cruz, para que no nos equivoquemos, ¿vale? Vamos a ver ahora la probabilidad de cruz. Tenemos la probabilidad de cara y sabemos que la cruz es justo lo contrario, ¿vale? Estará al 50%. Tenemos una moneda y una moneda solo tiene 2 caras, o la cara o la cruz, ¿vale? Entonces, la probabilidad de cruz será 1 menos la probabilidad de cara, es decir, el contrario. Es decir, 1 menos 0,4 es 0,6. ¿Vale? Pero lo que nos piden son probabilidad de 2 cruces. Por tanto, cruz y cruz. Recordemos que la intersección es una multiplicación. 0,6 por 0,6 es 0,36. Por tanto, es mayor que 0,3 y menor que 0,4. En el ejercicio 15 y último ejercicio del tipo test nos preguntan cuáles de las siguientes probabilidades pueden representar 2 eventos disjuntos de un espacio muestral. Vale, tenemos que saber que disjunto es lo mismo que incompatible. Ya sabéis que los de PCE suelen utilizar mucho esta palabra y cambian la palabra incompatible por disjunto. Entonces, bueno, sabemos que si son incompatibles, ¿vale? Una de las primeras normas que sabemos es que cuando la incompatibilidad, por cierto, se pone con ese símbolo, cuando dos sucesos son incompatibles entre sí, sabemos que el resultado de esa intersección es 0. Entonces, pues no sé, podemos probar, por ejemplo, hacer la unión. Vale, lo podríais haber hecho de muchas formas, pero esta se me ocurre que es la mejor forma.
¿Vale? La unión, sabemos la fórmula que es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pero bueno, como hemos dicho que son incompatibles, esto es 0. ¿Vale? Por tanto, sería simplemente sumar estas dos. Entonces, vamos a probar las dos opciones. Es decir, el primero sería 0,2 más 0,67. Y esto nos sale 0,87. Bueno, es una solución válida y correcta. Vamos a probar con, esta es la primera opción, vamos a probar con la segunda opción, que es 0,5 y 0,75. Y esto nos sale 1,25. Y esto no es solución válida. ¿Por qué? Porque estamos calculando una probabilidad. La probabilidad jamás puede ser mayor que 1. Recordemos que tiene que ser siempre menor que 1 y mayor que 0. Entonces, la única solución es la A.